Lo podemos repetir todos juntos. Cuidado con lo que prometes. Hermanos, realmente somos muy dados a prometer cosas en momentos, en circunstancias apremiantes o emocionalmente fuertes. Decimos cosas que más adelante no las cumplimos, y eso ante Dios es muy peligroso. Esta mañana vamos a tocar este tema: cuidado con lo que prometes. ¿Qué es una promesa, mis hermanos? ¿Qué es una promesa? Una promesa es un ofrecimiento, en este caso religioso, que suele hacerse a la petición de un favor. Por ejemplo, Señor, si tú me haces tal cosa, yo prometo esto. Y generalmente, hermanos, las promesas siempre surgen en circunstancias difíciles en nuestra vida. Muchos lugares, uno de los lugares donde se hacen este tipo de promesas más a menudo es un lugar llamado cárcel. Ahí en la cárcel, hermanos, la gente toma decisiones y hace promesas basados en lo que le está sucediendo en ese momento. Pero cuando salen, por un momento salen pensando en esa promesa, pero a los días se les olvida. Y la palabra de Dios tiene una advertencia para nosotros que somos sus hijos. Cuidado con lo que le prometemos al Señor. Vamos a continuar esta mañana analizando la vida de Jefté. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de este noveno juez de Israel, que era un hombre muy interesante porque era hijo de una mujer prostituta? Sus hermanos luego lo abandonan porque no querían que heredara con ellos. Y vemos que más adelante el pueblo de Israel, sometido por sus enemigos, mandan a llamar a Jefté. Y Jefté les hace una propuesta y les dice: bueno, si Jehová me entrega a sus enemigos en mi mano, yo seré su caudillo. Y aquellos que lo habían abandonado, los príncipes de Israel, le dijeron: si Jehová entrega a nuestros enemigos en tu mano, tú serás nuestro caudillo. Y nos dimos cuenta que así es como Jefté aparece en el libro en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe. Hablábamos, y si tiene algunas dudas, escuche la predicación del domingo pasado. Pero hoy vamos a continuar analizando la vida de Jefté, porque Jefté, aunque fue un hombre usado por Dios, cometió un tremendo error. Jefté le hizo una promesa a Dios. En un momento de euforia, en un momento de triunfalismo, le hizo una promesa a Dios que cuando llegó el momento de cumplirla, Jefté se quería morir. Por eso es interesante, hermanos, que nosotros analicemos antes de prometer algo a alguien, especialmente a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí a Jueces 11, capítulo 11, versículo 29 al 32. Y quiero, hermanos, que prestemos mucha atención a estos pasajes, porque dice aquí, ya estamos adentrados, ¿verdad?, en toda la narración, cuando mandan a buscar a Jefté, y entonces hacen un pacto con él, y le dicen: si Dios liberta de nuestros enemigos, serás nuestro caudillo. Dice el 29: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová. Ojo con eso, hermano. Jefté hizo voto, o sea, hizo una promesa a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Ojo, hermanos, la promesa descabellada que hace este hombre. Dice: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ojo, hermanos, eso es lo que él ofreció. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová
los entregó en su mano. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, por este momento que nos das. Te pedimos, Padre, que abras nuestros oídos y ojos espirituales para que podamos ver y entender tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vemos nosotros aquí que el versículo primero que leímos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Qué sucede con esa palabra o con esa declaración? Es que ya Jefté tenía todo lo que necesitaba para poder triunfar. Ya no tenía por qué ofrecerle nada a Dios a causa de la victoria. Pero la causa de Jefté era justa. Dios le había dado a Jefté la seguridad total de que saldría victorioso. Ya Dios se lo había dado a él. No era necesario, hermanos, no era necesario que este hombre hiciera una promesa precipitada como esta. Y usted dice, pastor, pero ¿cuál es el problema? Bueno, ya vamos a ver cuál fue la respuesta, qué fue lo que pasó. ¿Quién salió a recibir a Jefté de su casa? Hermano, Jefté en ese momento, acuérdense que venía de un mundo olvidado. Era un hombre que dice que se le juntaron hombres ociosos. Se cree que él era un salteador, se cree que era un hombre también que andaba con una banda, porque así lo dice. Pero de ahí es llamado a un puesto de privilegio de ser rey, o ser caudillo de Israel, o presidente, vamos a decir en estos tiempos. Y eso lo emocionó mucho a él. Y en medio de esa emoción, él tomó una decisión. Cuidado, hermanos, con las decisiones que tomamos en momentos de emoción. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido víctimas de ese sentimiento? Cuando estamos emocionados, decimos y prometemos. Pero cuando ya bajan las aguas y cuando ya nos calmamos, decimos, ¿y en qué lío me he metido? Eso fue lo que pasó con este hombre. Dios le había dado y le había prometido la victoria, no en base a una promesa. Ojo con eso. Dios no le dijo, Jefté, si tú me prometes algo, yo te doy la victoria. Eso no era el trato de Dios. Esa fue una idea de Jefté. Tomó una decisión muy arrebatada. Había sido la mano de Dios la que le había elevado a esta alta posición. Era Dios quien lo había llevado. No tenía él que ofrecer nada. Quiero, hermanos, que vayamos, antes de entrar a la historia en sí, quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 en adelante al 7. Y es interesante esto, hermanos, porque mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Fíjense que el lugar donde más ofendemos a Dios, paradójicamente, es en el templo. ¿Por qué, pastor? Porque acá muchas veces hacemos promesas al Señor y cuando salimos se nos olvidaron. ¿Cierto o falso? Miren lo que dice el pasaje. Cuando tú vayas a la casa de Dios, no te emociones y no tomes decisiones basadas en tus emociones, porque eso es lo que pasa. Siéntate, dice, acércate más. ¿Para qué dice la Biblia? Para oír. Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Pregunta: ¿Dios sabe de primera mano cuando tú vas a cumplir algo que le has prometido? ¿Sí o no? Él lo sabe. Entonces, aunque nosotros veamos que tú haces una acción muy linda, Dios dice, haces mal, porque sabes que no lo vas a cumplir. No les estoy apagando la fe, les estoy guiando, o la palabra nos está guiando a que podamos ser sanos en la fe. La advertencia, hermanos, en este pasaje se dirige contra tomar decisiones bajo la presión de las emociones. Cuidado con eso. Creo que ahí radica, hermanos, mucha de la frustración de muchos cristianos que hoy
se emocionan y viven una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque han prometido cosas que no le han cumplido al Señor, y eso ha hecho que haya un sentimiento de frustración. Por eso es importante, hermanos, no prometa, y si promete, trate de cumplirlo. Porque mire lo que dice el versículo 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Hermano, Dios nos está hablando en esta mañana para que usted sea sabio. ¿Qué hace usted cuando le viene una propuesta? ¿Da la respuesta en el instante? ¿O dice, déjame pensar, déjame investigar y yo te llamo y yo te dejo saber? Eso nos va a ayudar a no meternos en problemas que después no vamos a hallar cómo salir. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? Sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Una persona que habla mucho es una persona que cumple poco. Quizá habrán algunas excepciones. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Es tremendo, ¿verdad? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Hermano, esa es una palabra muy clara para nosotros. Si vas a hacer una promesa al Señor, lo más importante es que la cumplas. 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Qué le pasó a Jefté? Jefté prometió y dijo, si tú me das la victoria, cualquiera que salga a recibirme en mi casa, esa persona te la ofreceré en holocausto o será tuyo. Interesante eso. Jefté, hermanos, debía haber reconocido, ya que Dios le había dado, él lo había llevado hasta este momento de su vida. Él debía de haber reconocido que Dios le iba a dar la victoria. Es más, Dios se la había dado ya. ¿Qué dice el versículo 29? Que el Espíritu de Dios estaba sobre Jefté. No necesitaba añadir nada más a ello. Vamos a ver. Qué interesante. Vamos a ir rápidamente al versículo 34 y 35. Del capítulo 11, dice: entonces volvió Jefté. Ahora vamos llegando ya a cómo es, qué pasó. Ya Dios le había dado la victoria, ya venían contentos, ya todo estaba. Ahora viene ya para Jefté la prueba de fuego. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí, hermanos, su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Su hija salió a recibirle. Yo no sé en qué estaba pensando Jefté, porque bien hubiera podido salir un animal. O sea, porque él dijo, lo primero que salga de la casa, eso yo te lo voy a ofrecer. Hubiera podido salir un criado, hubiera podido salir cualquier persona, pero nunca se imaginó que su hija hubiera podido salir a recibirlo. Y mire qué interesante. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Ojo, hermanos, con lo que dice la Biblia. Y ella era sola. O sea, Jefté era la única hija que tenía. No tenía hijos varones, solamente una hembrita. Su hija única. No tenía fuera de ello hijo ni hija. ¿Qué significaba eso para la vida de Jefté? Significaba que Jefté no tendría descendencia. Jefté, hermanos, en ese momento se dio cuenta que había tomado una mala decisión y que había hecho una promesa que no se la estaban pidiendo. Dios no lo presionó para que prometiera eso.
Y ahora mire cómo reacciona Jefté en el versículo 35. Y dice: y cuando él la vio, rompió sus vestidos. Esta era una señal de duelo, de dolor profundo en el alma. Rompió sus vestidos diciendo, ojo lo que dice: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Pregunta, detengámonos ahí. ¿Era la hija la que lo había abatido? ¿O era su mala decisión la que estaba recibiendo, de lo que estaba recibiendo las consecuencias? Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová. Ojo, hermanos, ojo con el temperamento y con la templanza de estos hombres de Dios. Y no puedo y no podré retractarme. ¿Qué tan fácil nosotros rompemos una promesa? Él sabía que había cometido un tremendo error. Había prometido algo que no midió las consecuencias, pero cuando llegó en el momento de afrontar la realidad, no dijo, bueno, pues el Señor conoce mi corazón. Que es lo que nosotros decimos, ¿no? Dios conoce mi corazón, gloria a Dios. Fácilmente rompemos lo que a Dios le hemos prometido. Pero vemos que este hombre, hermano, y mire, estaba bien mal, destruido. Prácticamente para este hombre era su muerte. Ver que su hija, hermanos, había sido la primera que había salido al encuentro. Y me llama la atención, hermanos, que dice, y no podré retractarme. Me llama la atención porque hoy últimamente ha salido una moda en las iglesias en que usted puede cancelar las palabras que dijo. O sea, si usted dijo algo malo, usted lo resuelve diciendo, no, cancelo esas palabras. ¿Ha oído usted esa doctrina de la cancelación? Porque lo que tú digas, el poder está en tu boca, y si tú dices lo cancelo, hermano, esa doctrina no aparece por ningún lado en la Biblia. Porque este hombre hubiera dicho, bueno, mira, aquí me agarro de la doctrina de la cancelación y digo, Señor, cancelo esa promesa en el nombre de Jesús, cualquier cosa. Pero vemos que este hombre no hizo eso, hermanos. Existe esto. Ahora, esta moda, ¿cuándo entró en la iglesia de cancelar las palabras? Más o menos 20 años que viene entrando esta moda en la iglesia. Y ¿sabe qué, hermanos? Hay que tener cuidado, porque eso nos puede llevar a ofender a Dios. Porque entonces fácilmente con una cancelación yo rompo las promesas que le hice al Señor. ¿De dónde proviene esta doctrina? Todo esto proviene de una mezcla. Ojo, hermanos, y estudiemos un poquito más. Una mezcla de enseñanzas de la teología del dominianismo. El dominianismo es el kingdom now, o sea, el reino ahora, que tenemos que dominar hoy. Y todo lo que yo digo se hace. Tenemos que tener cuidado con esa idea que está dando en las iglesias, y las iglesias están llenas de ese tipo de ideología. También la confesión positiva, cuyas prácticas y terminologías son muy frecuentes en áreas, ojo, del ocultismo, satanismo, brujería y espiritismo, y también son muy utilizadas en la metafísica. Todo eso para usted poder salir fuera de una trampa mental o de una promesa que usted no quiere. Bueno, usted solamente lo cancela y usted sigue adelante y no pasa nada. Ojo, hermanos, la palabra de Dios es categórica. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirlas. Y es una enseñanza muy grande que nos da Jefté aquí. Jefté había hecho una promesa solemne a Dios y creyó con todo su corazón que él no podía retractarse. La pregunta del millón, y los que han estudiado estos pasajes, es: ¿ofreció en verdad Jefté a su hija como un sacrificio humano? Esa es la pregunta. Porque él dice, cualquiera que saliera, yo lo ofreceré en holocausto o lo daré al Señor. Y ahí vamos a ver un poquito qué fue lo que Jefté hizo. Vamos a considerar por un momento esta situación. Ahora, el relato bíblico guarda silencio. Fíjense que ahí leemos nosotros
y vemos que guarda silencio en realidad a qué exactamente hizo Jefté con su hija. Porque si leemos así literalmente, dice que él dijo que cualquiera que saliera lo iba a entregar en holocausto. ¿Usted sabe lo que es un holocausto? Es un sacrificio. Cuando el Señor le pide a Abraham, entrégame a tu hijo, dámelo en holocausto, era que tenía que abrirlo y derramar su sangre. Entonces la pregunta es, Jefté, que confiaba en Dios, que era un hombre de Dios, que era el 9º juez de Israel, enviado por Dios, ¿habrá sacrificado a su hija? Siendo que esa no era una costumbre judía o hebrea. No dijo que fuera malo. Jefté, hermanos, aquí no dice que Jefté lo hizo o no lo hizo. No dijo que fuera malo o bueno el que él lo hiciera. La Escritura, vemos que en la Escritura nunca vemos a Jefté culpado de hacer algo que ofendió al Señor. Porque en hebreo vemos que él aparece como un héroe de la fe. Ahora, vamos a examinar un poquito a ver si Jefté fue capaz de entregar a su hija en holocausto. Mire, ¿qué dice Éxodo 20, versículo 13? Dice, no matarás. Para Jefté estaba claro que un judío no podía matar. Ese era uno de los mandamientos, no matarás. Y también en Deuteronomio 12, vamos a ver si lo leemos ahí, versículos 31 al 32, mire qué interesante la recomendación que Dios le da al pueblo cuando vayan conquistando otros pueblos paganos. Mire lo que le dice: no harás así a Jehová tu Dios. Era una orden, se le estaba dando al pueblo, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. O sea, los pueblos a quien Dios estaba entregando a Israel, no hagan como ellos hacen. Mire qué era lo que hacían. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Había una ofrenda al dios Moloch, no sé si ustedes han escuchado esa, pero era un ritual tan terrible que ofrecían a sus niños a ese dios terrible. Un Moloch era un hombro, era como una imagen grandísima así, y en su estómago estaba abierto y había una especie de horno, y ahí le metían fuego a ese horno hasta que quedaba rojo toda esa imagen, y esa imagen tenía los brazos juntos así, y cuando ya estaba en su máxima calentura eso, venían y ofrecían a los niños y se los ponían en los brazos vivos, como cuando usted asa carne y ese era el sacrificio que hacían a esos dioses. Y cuando el Señor viene y le dice, no hagan como ellos hacen, porque eso no me agrada a mí. Mire, dice aquí, a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hermano, Dios dijo, no os pediré que hagáis eso. Entonces, aquí podemos pensar y meternos en la mente de Jefté a ver si él realmente ofreció a su hija en holocausto. Dios, cuando le dice a Abraham, ve que ahí hay alguna rendija donde pudiéramos decir, no, pero Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac. Se da cuenta que cuando ya Abraham iba a enterrar el cuchillo, dice que Dios lo detuvo. Dios no permitió que se llegara hasta ese punto. Entonces, vamos a ver entonces qué pasó. Ahora, la respuesta es interesante. Vamos a leer el versículo 31 de ese pasaje. Observemos que Jefté dijo, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será del Señor. Esa es una parte para poder interpretar qué fue lo que él hizo. Y ahí donde dice, y lo ofreceré en holocausto, se cree que también hay una idea que dice, lo ofreceré en holocausto.
Por ejemplo, si era un animal de pronto limpio que pudiera ofrecer, tal vez lo pudiera ofrecer. Y si era alguien, una persona, en este caso quizás su hija, no sé, pudiera ofrecerlo al Señor. Y eso da un poquito más de claridad. Se cree que esta última frase es que él la entregó a su hija al Señor. Pero cualquiera haya sido, hermanos, las dos cosas eran terribles para Jefté. Porque ¿qué significaba entregar la vida de esa muchacha al Señor? Ya vamos a ver más adelante. Por el contexto, hermanos, se entiende que él la dedicó para que permaneciese virgen perpetuamente. En el tiempo de Israel, en el tiempo que estaba el templo, las viudas se iban a trabajar ahí a los atrios y servían en el templo, y también las mujeres que eran ancianas. Pero no era costumbre o no era normal que una virgen, que una doncella, que una muchachita fuera a entregarse al templo para servirle al Señor por toda la eternidad. O sea, en el sentido que nunca más pudiera ella tener familia. Muchas mujeres viudas, hermanos, lo hacían, o mayores de edad. Déjeme decir, hermanos, que para poder entender el dolor de la hija y del padre, debemos de entender cuál era la condición de la esterilidad en aquellos tiempos. Para una mujer o para un hombre, no tener familia era, hermanos, una condición prácticamente como de muerte. Era una condición muy humillante no tener descendencia, no tener familia. Las mujeres sufrían mucho porque no podían darle hijos a sus esposos. Pero culturalmente era muy marcado en aquel tiempo. Ahí pues estaba el caso personal de Jefté. ¿Quién era Jefté? En primer lugar, hermanos, Jefté era un hijo ilegítimo. Era un hijo de una prostituta. Entonces él estaba contento y dice: de mi hija yo voy a tener nietos y voy a tener descendencia. Y eso, hermanos, constituía que Jefté jamás tuviera descendencia al entregar a su hija al Señor. Y eso, hermanos, es tremendo. No vemos descendencia de Jefté, porque ahí se terminó. Su historia terminaría todo. ¿Por qué? Por apresurarse a prometer a Dios algo en un momento de euforia, en un momento de emoción. Él ofreció algo que no debía de haberlo ofrecido. Perdió su descendencia por tomar una decisión a la ligera. Como era lógico, hermanos, él quería que ella se casase, ¿verdad? ¿Qué padre no quiere que sus hijos tengan hijos y tener nietos y tener una familia grande? Pero sucedió que su hija fue quien salió a recibirlo. Cuidado, hermanos, con lo que prometemos al Señor. Vamos a ver cuál fue la respuesta de la muchacha. Acuérdense que ella salió contenta a recibir a su papá con panderos, con danza, porque venía victorioso de la guerra. Pero vamos a ver, hermanos, cómo reacciona esta joven ante la respuesta de su papá. Vamos a ver ahí 11, 36 y 37. Dice la palabra del Señor: ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto. Mire qué interesante. Aquí podemos entender entonces cuál fue, cómo fue que se cumplió esta promesa. Volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame que por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Vemos que la hija de Jefté era obediente, hermanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasaría con una doncella de estos tiempos? Que un padre le diga: mira, te he ofrecido al Señor,
Bueno, ese es tu problema, es mi vida, no te metas conmigo. Pero vemos, hermano, cómo esta mujer dice, bueno, si eso le has ofrecido a Jehová, cúmplelo. ¿Qué mentalidad, hermano? ¿Qué reverencia, qué temor a Dios? Porque esta muchacha hubiera dicho, bueno, ese es tu problema. Yo no sabía nada de eso. Sin embargo, le dice ella, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Qué tremendo, ¿verdad? Dijo que ella haría lo que él había prometido al Señor. Pregunta aquí muy importante, hermanos. ¿Cómo entendió la joven la promesa hecha por el padre? Ve que le dice, déjame que vaya y llore mi virginidad. No dice, bueno, pues ya me voy a preparar porque dentro de poco me vas a cocinar o me vas a poner en holocausto. Ella lo entendió por ese lado, ¿verdad? La joven, hermanos, no entendió la promesa de su padre en el sentido de que ella sería el holocausto y sacrificio, sino que más bien que ella jamás se iba a casar. En esto queda claro. Déjame, dice el 37, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Esta muchacha, hermanos, no sería presentada como novia a ningún hombre, porque su vida estaría dedicada al Señor. Vamos a leer el 38 y el 40. Jefté le respondió, ve. Le dejó por 2 meses, fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien cumplió el voto que había hecho. Ojo, la hija de Jefté nunca conoció varón. Entonces se cree que no la entregó en holocausto, sino que el Señor la entregó al templo. Él la entregó al Señor para que fuera una doncella que sirviera al Señor todo el tiempo. Y eso no es malo, hermanos. Esa es una gran bendición. Pero lo que le quiero decir es que eso no estaba en los planes de Dios. Todo sucedió porque Jefté le hizo una promesa al Señor. Y es interesante, hermanos, que nosotros entendamos en nuestro contexto, porque nosotros tomamos muy a la ligera eso. Le prometemos cosas a Dios y que no las vamos a cumplir. Y déjeme decirle, nos gusta repetir el versículo de Hebreos, ¿verdad? Jesucristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Bueno, Dios, hermanos, es el mismo de ayer. Ese Dios que veía las promesas del Antiguo Testamento es el mismo Dios que ve nuestras promesas. Por eso el hombre más sabio sobre la tierra dijo, cuando a Dios hagas promesa, cúmplela. Y por eso nosotros, hermanos, en esta iglesia no apelamos tanto a las emociones, porque en un momento de emoción usted puede decir cualquier cosa y después usted se va convirtiendo en una persona dudosa, en una persona que no tiene palabra, en una persona, hermanos, difícil de confiar. Algo, hermanos, que es muy importante para un hijo de Dios es la consistencia. Yo lo veo a usted y usted sirve a Dios y está agarrado a la mano del Señor. 5 años después lo encuentro y le digo, hermano, ¿qué tal? Sirviéndole al Señor, hermano, con todo el corazón. Porque cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas. Déjeme decirte, hermano, vendrán obstáculos que te harán decir, no, pero yo le había prometido al Señor, ¿pero qué? Cuando tú llegues allá donde tu Señor, el que te pedirá cuentas por los dones y talentos que te dio, tú no le vas a decir, Señor, tú sabes que yo quería, pero fulano de tal se interpuso en mi camino y ya no pude. No, hermanos, nosotros debemos porque Jefté hubiera podido decir, Señor, yo pensé que un animal me iba a salir, el perro me iba a salir a encontrar, o un criado, pero nunca me imaginé que era mi hija, Señor, perdóname. No, Él lo prometió y Él lo cumplió. Y vemos en el libro de Hebreos que Él aparece como un héroe de la fe. Hermanos, cuando a Dios hagamos promesa, no tardamos
no tardemos en cumplirlas. Dice, sigue diciendo el versículo: por eso es costumbre de Israel que todos los años vayan las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté, el Galaadita, durante 4 días. Eso lo hacen las jóvenes vírgenes en Israel como una costumbre, acordándose de esa pobre mujer. No sabemos cómo se llama ella, pero era una tragedia lo que le había pasado. ¿Ella tuvo la culpa? No, ella no tuvo la culpa. La culpa la tuvo su papá, porque hizo una promesa precipitadamente. Este pasaje, hermanos, nos dice que la hija de Jefté no se casó. Ese hecho significativo porque Jefté cumplió su promesa. Hermanos, ¿usted cree que es fácil cumplir una promesa? No es fácil. ¿Qué hizo Jefté? Rompió sus vestidos, lloró amargamente, pero ¿sabe qué, hermano? Cumplió su promesa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido algo que a los 2 minutos decimos: ¿y en qué lío me metí? No importa si esa promesa le va a costar a usted dinero, usted tiene que cumplir esa promesa. Eso le va a ayudar a usted para que la próxima vez usted piense. Yo, hermano, como pastor y con ese deseo de querer ayudar y de ser de bendición, a veces uno se mete. Pero ahora he aprendido y decir: mire, déjame. Y me he agarrado de una buena: déjame consultar con mi esposa, que ella a veces tiene otros planes y no quiero yo meterme, y eso me ayuda a mí a calmar ese momento emocional. Le voy a decir por qué. Porque hay 2 palabras que nosotros no sabemos cómo dominarlas: es el sí y es el no. Hermano, ¿usted cree que me puede hacer esto? Y si le digo sí, tengo que hacerlo. Y si le digo no, ¿qué va a pensar el hermano de mí? A eso la Biblia le llama dominio propio. Entonces, cuando usted tenga una conversación, piense primero, escuche, sea tardo para hablar, porque una vez que sus palabras salieron, ya no las puede recuperar. Eso es interesante, hermanos. Por eso dice el Señor: sean pocas tus palabras. Y cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta escuchar. Pero ese es el consejo del mensaje de esta mañana. Si vas a hacer promesa a Dios, que es lo más hermoso que puede haber, que tú le hagas una promesa al Señor, y tú la puedas cumplir, aunque por momentos vas a decir: qué difícil, pero tú tienes que hacer el esfuerzo y cumplir esa promesa. Cuando tú lo haces, Dios te va a bendecir. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, ya vamos ahí aterrizando, no tardes en cumplirla. No te tardes, no la vayas dejando a un lado, porque Él no se complace con los insensatos. La palabra insensato es una palabra que significa falta de sabiduría. Él no se complace con las personas que son faltos de sabiduría, que hablan así. Hermano, qué interesante, ¿verdad? Que en aquellos tiempos la palabra se respetaba. Hoy tenemos que traer un abogado y firmar papeles porque ya la palabra no sirve para nada. Pero eso no debe de ser para nosotros, los hijos de Dios. Dice el Señor que nosotros debemos de caminar en otra dirección. Que cuando digamos algo, que sea sí. Y cuando sea no hay problema. Su voto fue algo sagrado. En este caso de Jefté, que trató con la debida seriedad. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Ha prometido últimamente algo al Señor? Déjeme decirle, vendrán obstáculos que le van a susurrar en el oído y le van a decir: sí, mira, si tú lo quieres hacer, pero mira, no puedes porque tienes esto, porque tienes esto. Y le va a sobrar excusas y obstáculos. Pero acuérdese, cuando le hagas una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Vemos finalmente que la actitud del juez Jefté
debía ser una lección para cada uno de nosotros en la actualidad. Estimado hermano, antes de irnos a nuestra casa, quiero compartirles este último versículo. Antes quiero decirle que el Señor es fiel a sus promesas, porque tenemos que ver la otra parte. Todo lo que Dios ha prometido, por amor a su nombre, dice que Él lo ha cumplido. Y Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Qué bonito sería, hermanos, que nosotros también tomemos esa actitud de nuestro Padre Celestial. Y si usted ha tomado una decisión, le ha prometido a Dios algo, lo mejor es que lo cumpla. Miren lo que dice Mateo 5, 33 en adelante. Además, habíais oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, o no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hermano, en aquel tiempo jurar algo y no cumplirlo era muerte. Jefté sabía que si él no cumplía lo que le había prometido el Señor, moría, porque era serio y sigue siendo serio. Mire 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Por qué jurar? ¿Por qué comprometerse en algo que después usted no lo va a poder cumplir? No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Allá en mi pueblo hay un dicho que dice: mira, por estas. ¿Ha oído usted? O te juro por mi mamá, o te juro por esto. Y a veces también como estilo de conversación: no, te lo juro. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, o sea, del enemigo, de Satanás, procede. Hermano, cuando venga la oportunidad, usted diga, piense, pare, piense, y después responda. Si la respuesta tiene que durar días, espere, pero no diga por la emoción sí o no, porque eso no depende de Dios. Eso depende del maligno. Que el Señor nos ayude, hermanos. En cuántos líos o cuántos problemas nos evitaremos si nosotros acatamos este mensaje de hoy. No prometas precipitadamente. A Jefté le costó su descendencia. A Jefté le costó jamás ver un hijo suyo, un nieto. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta mañana. Tú, Señor, que conoces nuestros corazones. Mira hasta este momento, Señor, qué promesas te hemos hecho. Quizás nos tienes que llevar, Señor, hacia mucho tiempo atrás, cuando yo prometí quizás servirte toda mi vida. Cuando yo prometí algo, no sé qué será, pero últimamente, Señor, lo he olvidado. Los afanes de este mundo han ahogado esa promesa, Señor. Pero hoy me has traído a este lugar para recordarme, para que nos pongamos al día y reconocer que tú no te olvidas de esas promesas, porque tú nos recuerdas que cuando hacemos promesa a ti, tenemos que ser prontos
en cumplirlas. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, no vamos a hacer evidente lo que hay en el corazón, tú lo sabes. Solamente te pido, Padre Santo, que tú confirmes, que tú fortalezcas, que tú nos perdones y que nos digas, vamos a comenzar de nuevo. Perdono todos tus pecados, perdono todos esos días y tiempo que yo te he estado esperando para que cumplas tu promesa. Pero hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Si usted le ha prometido al Señor algo, es importante. Si este mensaje ha venido a este momento es porque Dios quiere que usted active esa promesa nuevamente, se fortalezca en Él y siga hacia adelante. Dios no lo ha desechado. Dios está esperando que usted se acerque y empiece a caminar en base a esa promesa que le ha hecho al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este mensaje que viene directamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar esta última alabanza.
Padre